Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Me alegro mucho de verles hoy aquí en la casa del Señor. Cuánto más nos alegra el Señor por cada uno de nosotros, por el esfuerzo que hacen sus ovejas para estar recibiendo ese alimento el día a día, esas ganas de buscar, ese deseo de ser mejor cada día, porque sabemos que sin el Señor no podríamos ni siquiera levantarnos de nuestra cama. Hoy les voy a hablar un poquito de la fe, una palabra tal vez un poco corta, pero siento que es un gran mensaje que el Señor me ha dado. Aleluya. Y espero compartirlos con ustedes y que para ustedes también sea de aprovechamiento y que sea el Espíritu Santo dándoles el entendimiento, porque cada uno entiende la palabra de una manera distinta. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos en el 11:4, que tiene por título la fe. Entonces vamos a hablar un poquito de la fe, que aquí vamos a hablar de un personaje en especial, de Abel. Abel tenía un hermano, su hermano era Caín. ¿Quiénes saben quién era Abel y Caín? Amén. Fueron los primeros hijos, fueron los primeros hijos de Adán y de Eva. Así es. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice, en el 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos a centrarnos ahí en la primera estrofa que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué nos quiere decir esto? Abel entendió un significado importante de quién era Dios y lo que significaba darle sacrificios a Él. Porque Él dice, Él dio sacrificios excelentes. Él no dio sacrificio de lo que le sobraba. Él no agarró, esto me sobra, entonces se lo voy a ofrecer al Señor. No. Él agarraba primeramente para el Señor y dice, esto es del Señor y lo que quede es mío. Él siempre ponía en primer lugar a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, da excelente sacrificio. Dios no quiere miserias de ninguno de nosotros. Dios no quiere las migajas de alguno de nosotros. Él quiere que nosotros le demos el primer lugar siempre, que le demos lo mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos, ¿quién nos lo da? El Señor. Si usted recibe un trabajo, el Señor te lo está dando. Si usted recibe una carrera universitaria, el Señor te lo está dando. Dios te regaló la vida. Él quiere que tú le des la vida a Él. Él quiere que tú le des el diezmo y la ofrenda a Él. Él quiere que tú seas agradecido con Él. Si Él te lo da, no es para que te alejes, es para que sigas más bien más fiel a Él, más cercano a Él. Pero muchas veces decimos la fe, pero ¿qué es realmente la fe para nosotros? Porque muchas veces le preguntamos, ¿usted va a la iglesia? Sí. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted tiene fe? Sí. ¿Y para usted qué es la fe? No sé. Muchas veces respondemos, ¿para usted qué es la fe? A mí me han respondido, ¿para usted qué es la fe? Y me dicen, no sé. Aquí en Hebreos 1, ahí nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si buscamos un sinónimo de qué es la fe, lo podemos relacionar con la confianza. La fe es como la confianza, porque nosotros estamos confiando en el Señor. Es como cuando usted confía en otra persona. Usted, primeramente, para confiar en una persona debe conocerlo. Nosotros debemos conocer al Señor para incrementar nuestra fe. Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo fe, pero no oramos, no leemos la palabra, no ayunamos, no le buscamos, no nos congregamos. Entonces, ¿cómo incrementamos nuestra fe? A veces le pedimos algo a Dios y decimos, es que no sé si me lo vaya a dar, no sé, nos estamos confirmando que no tenemos la fe suficiente para creer en el que el Señor nos va a entregar eso, que el Señor nos va a dar eso que nosotros estamos pidiendo. Aquí Abel nos demuestra que él tenía esa fe grande, porque él dice, yo doy lo primordial al Señor. Entonces, hay un dicho que usaban los Pieles Rojas que dice que para que digas que conoces a una persona, debes comer juntos un saco de sal. Imagínense, un saco de sal. Si para hacer arroz usamos una pizquita, para cocinar frijoles usamos una pizca, una cucharadita máximo. A algunos les gusta comer un poquito más salado, pero eso es el gusto de cada uno. Pero imagínense, un saco de sal,
dos personas sentarse a comer un saco de sal, les va a llevar toda una vida, más de 10 años, más de 20 años, comerse un saco completo de sal. Ahí es cuando entra el otro dicho que nunca terminamos de conocer a alguien. ¿Por qué? Porque no vivimos todos los días con esa persona, no compartimos todos los días con esa persona. Por eso nosotros debemos vivir todos los días con el Señor, todos los días buscándole a Él. ¿Cómo? Hablando con Él. Es que muchas veces, es que no sé cómo acercarme a Dios. Dios muchas veces no necesita que usted siente 5, 2, 1 hora, hasta hable y hable y converse en oración. Muchas veces con que nos levantemos y le digamos gracias Señor por este nuevo día, Él se alegra. ¿Por qué? Porque usted se está acordando en el primer instante que usted está abriendo sus ojos de darle gracias por un nuevo día a Él. Cuando nos sentamos a comer, gracias Señor por esos alimentos, usted se está acordando de que el Señor es el que te está entregando el plato de comida. El Señor muchas veces con lo mínimo se contenta, porque muchas veces nos olvidamos tan siquiera darle gracias a Dios por un nuevo día. O cuando nos vamos a acostar no le decimos Señor guarda mis sueños y hazme descansar. Se nos olvida. Entonces ahí es por qué es la fe. ¿Y cómo incremento mi fe? Hay que conocer al Señor, hay que buscarle a Él. Vemos que Abel y Caín son descendientes de Adán y Eva. Sabemos el pecado que cometieron Adán y Eva, comer del árbol del fruto prohibido. ¿Y por qué? Fueron tentados y cayeron. No culpo a Eva, no culpo a Adán, ni a la serpiente. La serpiente puso la semilla, Eva la mordió y se la llevó a Adán, pero Adán no estaba en la obligación de comer, él también cedió. Entonces muchas veces dicen, es que fue por culpa de la mujer. No, la culpa es de ambos, del hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque si ella lo hizo, yo no tuve por qué seguir el mismo camino. Yo pude haber dicho no. Entonces ahí es donde ellos abrieron los ojos y empezó el pecado de robar, desobedecer a Dios. Entonces imaginémonos que cuando Dios se dio cuenta de esto, porque ellos mismos estaban ocultos y se abrieron los ojos, ahí cuando abrieron los ojos carnales, porque ellos tenían solo ojos espirituales, no se veían con morbo, no se veían con desnudos, se veían normales, porque no existía eso en sus mentes ni en su corazón, hasta que tocaron lo que no tenían que tocar. Entonces ellos seguro le contaban a sus hijos que ellos vivieron en el jardín del Edén, porque el Señor los desterró. Pero es como, por poner un ejemplo, que aquí estemos en el jardín del Edén y que una pareja o un niño o un joven sea desterrado y no pueda entrar del borde del patio. Él puede ver desde la orilla de las aceras hacia adentro, mas no puede entrar, porque en la misma Biblia nos dice en Génesis que el Señor colocó al querubín en la puerta del jardín. Entonces ellos podían acercarse así como la frontera, pero no podían pasar. Ellos podían ir ahí a contemplar de lejos, mas ya no disfrutar de ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que ellos tenían. Entonces aquí vemos a un Abel que tal vez le daba curiosidad. Cuando ellos fueron creciendo, Abel y Caín, ellos iban a la frontera, mas Abel fue el que obtuvo el mayor deseo por conocer a Dios. Entonces él buscaba, ¿cómo? Porque sí, Adán y Eva pidieron perdón, fueron perdonados, mas tenían que cumplir la consecuencia, porque nosotros somos perdonados por nuestros pecados, pero tenemos consecuencias. Dios nos perdona, pero muchas veces la vida no. Veía un relato era un pastor relatando que decía, había una persona de un edificio de 20 pisos que decidió quitarse la vida. Se tiró, en el décimo piso se arrepintió y dijo al Señor, perdóname. El Señor lo perdonó, mas al caer siempre se quitó la vida. ¿Por qué? Porque él dio el paso para caer en el pecado, desquitarse su propia vida. Pero la vida no lo perdonó de la consecuencia que él hizo, porque dio ese paso al pecado, y por más que él rogó por su vida, siempre la perdió.
El Señor lo pudo haber perdonado en el aire, pero la consecuencia que tuvo siempre fue la muerte por la desobediencia. Dice que el pecado tiene consecuencias. Dios nos perdona todo, pero la vida no. Dios perdona todo, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Es lo único que el Señor no nos perdona. Así que hay que tener cuidado en por qué y quiénes son esos hombres de fe. Porque, por ejemplo, ahí mismo, ahí en Hebreos 11, ahí nos menciona a Enoc, nos menciona a Abraham, nos menciona a Noé. Estos hombres creyeron grandemente en el Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos pudieron creer grandemente en el Señor. ¿Y por qué nosotros no podemos? Porque muchas veces nosotros ponemos duda en nuestro corazón. Muchas veces nosotros ponemos una cosa antes que Dios. Es que decimos, pero es que en aquel tiempo era más fácil, seguro, seguir a Dios. Mentiras, había persecución. Y ahora tenemos todos los privilegios de nosotros estar aquí y siempre ponemos duda. Es que qué pereza ir a la iglesia. Es que si voy, ¿cómo me regreso? Es que si voy no puedo ver a mi familia. Es que si voy no puedo disfrutar de mi día libre. Ponemos muchas excusas de por qué no buscarle. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra fe se va reduciendo hasta el punto que nosotros mismos llegamos y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no creo? ¿Por qué ya no veo las promesas del Señor cumplirse en mi vida? ¿Por qué? Porque nuestra consecuencia es que debido a la duda, que es que el enemigo es experto para usar la duda, para usar el temor, para usar la desviación, nosotros podemos ir enfocados y el enemigo nos desenfoca en un momento. Así que nosotros debemos tener esa visión clara de por qué es, porque cuál es ese pecado que nosotros debemos de entregarle al Señor. Porque muchas veces decimos, Señor, cámbiame, pero no me toques esto. No dejamos actuar al Señor. Nosotros debemos decir, Señor, cámbiame, pero haz tu voluntad, no la mía. Quita lo que tengas que quitar y deja lo que tengas que dejar. Incrementa lo que tengas que incrementar y elimina completamente lo que tengas que eliminar. Y ahí es donde nos cuesta, porque cuando nos empiezan a tocar áreas que no nos gusta que nos toquen, cuando nos empiezan a decir cosas que no nos gusta que nos digan, es cuando empieza el enemigo a meter cizaña en nuestras mentes. Es cuando el enemigo te dice, te están tocando lo que no te deben tocar, te están pullando donde no te gusta, pero no sabemos si es para nuestro beneficio. Por eso siempre hay que decirle, Señor, guíame, Señor, sé mi luz. Porque muchas veces pedimos, Señor, dame esto, pero no la voluntad del Señor. Y muchas veces cuando nos da eso, más bien nos alejamos del Señor. Entonces, aquí, Abel nos dice que Él da excelente sacrificio. El Señor quiere sacrificios de nosotros. Quiere sacrificios de cada uno de nosotros, pero no quiere sacrificios de lo que nos sobra. Quiere sacrificios de aquello que es más importante para nosotros. Si tenemos que sacrificar un día de trabajo por la presencia del Señor, Él nos va a probar. Si tenemos que sacrificar un día de universidad por la presencia del Señor, Él nos va a probar. Si tenemos que sacrificar nuestra vida por el Señor, Él nos va a probar. Como en este país asiático, que se me olvida el nombre, ellos estaban reunidos en una alcantarilla, porque ellos tienen prohibido completamente predicar la palabra del Señor. Habían como 20 personas metidos en las cloacas, ahí en una alcantarilla, y el gobierno estaba haciendo una remodelación de la carretera, y esta carretera se derrumbó y los encontraron. Agarraron a los hijos de cada uno de ellos, y con una planadora les decían que se arrepintieran y que negaran al Señor, que no les iban a matar a los hijos. Y ninguno se arrepintió, y les mataron sus hijos frente a sus ojos. Imagínense los chiquitos ahí llorando, gritando, ese lamento donde los huesos crujen, donde simplemente se derrama la sangre, y después saber que los iban a matar a ellos, y aún así seguir con la certeza y creer en el Señor de que Él los iba a salvar.
porque para ellos se aplicaron que para los de ellos morir da ganancia. Ellos nada más le decían, pronto nos veremos, y cantaban alabanzas al Señor. Pronto estaremos todos reunidos, y cantaban alabanzas al Señor. Muchas veces a nosotros, Dios guarde, tal vez un familiar, un hermano, un hijo, un ser querido, un amigo, que nos digan eso, muchos correrían y negarían al Señor por salvar esa vida y por no sentir ese dolor. Mas no confían en la certeza de que el Señor nos va a salvar. Dice que podemos venir a Cristo con todas nuestras cargas y Él no nos va a despreciar, sino nos limpiará y se encargará de transformarnos. ¿A qué voy con esto? No importa si usted fue borracho, si usted fue ladrón, si usted fue mujeriego, si usted anduvo en los placeres del mundo, usted puede venir al Señor y arrepentirse del corazón y el Señor hacer una completa transformación en usted. Vean a Saulo de Tarso, ¿qué hacía él? Perseguía a los cristianos, los mataba, los arrastraba, los entregaba. ¿Y qué hizo el Señor? Se le apareció y le dijo que qué tanto quería con él, cuál era la perseguidera que tenía con él. Y lo dejó ciego y ayunó y creyó durante 3 días. Y el Señor lo usó grandemente y le puso el nombre de Pablo. Imagínense, la misma Biblia nos dice, esta persona asesinaba a diestra y siniestra, y aún así el Señor lo perdonó y lo usó grandemente. Nosotros muchas veces por pequeñeces decimos, es que no soy digno de la presencia del Señor, es que no me siento conforme porque no sé si el Señor me vaya a perdonar. Tal vez viendo pornografía, tal vez hablando malas palabras, tal vez viendo cosas que no deben ver, tal vez robando, tal vez fumando, tal vez tomando alcohol. Decimos, es que no soy digno de la presencia del Señor. Pero el Señor murió, Jesús murió en la cruz y por gracia nos hizo salvos. Muchas personas dicen, es que ya dejé de fumar, entonces ya soy salvo por gracia del Señor. Es que ya dejé de tomar alcohol, ya soy salvo por gracia del Señor. Ya no veo pornografía, ya soy salvo por gracia. No, está bien, somos salvos por gracia, pero la gracia también significa, venga a la iglesia, lea la palabra, ya no haga esto, ya no haga lo otro. No significa simplemente lo dejé de hacer y soy salvo, no. El Señor nos dice, está bien, sos salvo, recibiste mi gracia, pero yo quiero que tú hagas sacrificios por mí. Yo quiero que tú me pongas en primer lugar en tu vida. Yo quiero que tú me busques todos los días de tu vida. Yo quiero que tú te dejes usar por mí. Porque podemos venir al Señor desde mucho antes. El Señor quiere usarnos grandemente porque Él necesita soldados para ganar almas. Él necesita personas que estén dispuestas a pararse en la brecha para salir a predicar, que no tengan miedo de qué dirán, que no importa que les llamen loco, que no importa que digan aleluya. El Señor quiere que usted esté dispuesto, porque que su mirada esté totalmente enfocada en Él, que no importa lo que me rodee, que si me rodean las nieblas, yo soy la luz y las tinieblas se apartan de mí. El Señor eso es lo que quiere, que hagamos ese sacrificio de venir, para que Él nos use. Porque muchas veces puede ir una persona de 20 años a la iglesia e irse y volver a la iglesia a los 80 años, cuando tal vez el Señor tenía todo un proceso para él, para usarlo grandemente, para salvar grandes almas. ¿Por qué? Esperar hasta el último momento. Porque muchas veces dicen, es que voy a esperar estar bien con el Señor, voy a arreglar mi vida para ir a la iglesia. Pero no sabemos que el Señor quiere que tú vengas así para Él poder hacer el milagro, para que tú puedas dar testimonio de lo que el Señor es capaz de arreglar, para que tú puedas dar testimonio de lo que el Señor es capaz de quitar. El Señor quiere que tú vengas con esas cargas para Él limpiarte, para Él purificarte. No importa la circunstancia ni la situación que pasemos, Él quiere limpiarte y renovarte. Así como muchos que están en la iglesia, bueno, no somos perfectos y sabemos que pecamos todos los días contra el Señor. Tal vez se nos olvida darle gracias, tal vez pensamos algo que no tenemos que pensar o vemos algo que no tenemos que ver, pero el Señor siempre está dispuesto
a perdonarnos, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sea sincero y de corazón. Que no sigamos cayendo todos los días en lo mismo. Que no sigamos diciendo, Señor, perdóname, y a los 5 minutos voy y lo hago. Señor, vuelve a perdonar, y paso 10 veces en lo mismo. Lo hago, perdón, lo hago, perdón, lo hago, perdón. No, el Señor quiere que lo haga. Que lo hagas, pidas perdón y se terminó. Que sea un arrepentimiento sincero y de corazón. Porque dice, Abel hizo sacrificio a Dios y Dios lo reconoció como hombre justo, ya que él